Vamos a continuar hablando acerca de este don. Estamos hablando acerca del don de ¿qué? Don de lenguas. Sí, el otro día oía que alguien aquí durante un tiempo de oración había recibido el don de lenguas. Entonces, a final de cuentas, debemos recordar que es Dios el que nos da esa gracia, el que nos da ese regalo, ese don. No hay mucho que tú y yo, o nada que tú y yo podamos hacer para recibir algo, un favor especial de parte de Dios. Es su gracia en nuestras vidas y con eso nos quedamos. Amén. Vamos a orar por la palabra. Arnoldo, ¿quieres orar desde ahí, por favor? Amén, amén. Pues decidimos hablar acerca de este don de lenguas. Yo espero que algunos de nosotros ya hayan sido contestadas algunas dudas, algunas preguntas que teníamos. Y si no, yo espero que con este mensaje queden contestados. Todavía nos queda uno más. Les decía la vez pasada, déjenme darte una definición de este don de lenguas. Se le llama don de lenguas a la facultad milagrosa, ya lo dije la vez pasada, concedida por el Espíritu Santo a una persona y que corresponde a la capacidad de hablar múltiples idiomas que dicha persona desconoce. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto. También dije que es la capacidad dada por Dios de dar un mensaje en un idioma desconocido para ser interpretado en la congregación, para el entendimiento de todos, ¿sí? Vamos a ver poco a poco esto. Dije que el don de lenguas es una manifestación del Espíritu, no es una habilidad humana, es una manifestación directa de lo milagroso. El don de lenguas es un regalo de parte de Dios. Y hablando de la interpretación de lenguas, dije que es la habilidad sobrenatural y espontánea de interpretar un mensaje dado en otras lenguas al lenguaje entendido por la gente presente. Repito, es la habilidad sobrenatural y espontánea de interpretar un mensaje dado en otras lenguas al lenguaje entendido por la gente presente. Si el mensaje en lenguas es sobrenatural, la interpretación también tiene que ser sobrenatural. Y vamos a continuar hablando algo acerca de esto que ya hemos leído. Ve por favor al capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Este ha sido nuestro texto de enseñanza y yo espero que, repito, hoy podamos de alguna forma entender un poquito más acerca de este don de lenguas, ¿sí? Que ya la vez pasada, no lo voy a preguntar otra vez, pero la vez pasada preguntaba acerca de quién hablaba en lenguas. Y hay gente dentro de la iglesia, dentro de esta iglesia local, que habla en este don de lenguas. Señal que si es algo que viene de parte de Dios, si es algo sobrenatural, ¿sí? Y quiero que me acompañes a leer en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, en el verso 2. Dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice aquí el verso 2: el que habla en lenguas habla a Dios. Y dice claramente: nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. No sé si tú, al hablar en lenguas, tú que hablas en lenguas, tú que te hablas, cuando hablas te entiendes, sabes lo que estás diciendo. Probablemente no. Si no tienes el don de interpretación en lenguas, es muy probable que no entiendas lo que estás diciendo. Y muy probablemente tú has escuchado a alguien a tu lado durante un tiempo de oración orar en lenguas, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado a alguien orar en lenguas? Y a lo mejor estás igual, no sabes qué está diciendo. Si eres un poquito curioso, vas a estar con el oído ahí presto. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Si no hay esa interpretación, no vas a saber lo que está diciendo, porque dice que por el Espíritu está hablando misterios. Es algo que a final de cuentas
Solo Dios conoce, o la gente que puede estar ahí, que tenga la interpretación, puede conocer esos misterios, ¿sí? Esas lenguas que se dicen, que se pronuncian, no son, yo me atrevo a decir que no son ruidos, no son cosas que a lo mejor no se puedan entender. Debe de ser algo en algún lenguaje que se pueda entender, que se pueda interpretar. Déjame decirte otro punto importante: las lenguas son para edificación personal, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 4, el versículo 4. Voy a leer, dice así: dije yo que las lenguas son para edificación personal. El que habla en lenguas, dice el verso 4, el que habla en lengua extraña, ¿qué? A sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Verso 14: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y el verso 17 dice: porque tú, a la verdad, bien das gracias. Tú que hablas en lenguas, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. La gente que te escucha hablar en lenguas y que no tiene ese don, no puede decir amén a lo que estás diciendo, ¿sí? No entiende lo que estás diciendo. Entonces, de inicio, las lenguas son para edificación personal. Dice que tu espíritu ora, aunque tu entendimiento queda sin fruto. Es algo que tú vas a orar delante de Dios y que va a servir para provecho personal del creyente. Y esto es específicamente a través de una vida devocional, a través de pasar un tiempo de oración en donde tú estás a solas con Dios. Tú puedes usar este don y de alguna forma tú te puedes comunicar espiritualmente con Dios. Repito, es tu tiempo a solas, es entrando en tu aposento, como dice el Padre Nuestro, cerrando tu puerta y quedando a solas con tu Padre. Tú puedes levantar tu voz y a final de cuentas ser bendecido. Primeramente, ahorita vamos a ver otro tipo de bendición que viene de este don de lenguas, pero es un tiempo en donde tú y Dios están a solas y Dios te escucha. Dios escucha este lenguaje, estas lenguas con las que tú estás orando, y Él puede entender lo que tu espíritu está hablando, ¿sí? Yo te animo a que los martes vengas, porque los martes la reunión en casa se pone muy buena. Ya sea aquí o allá en casa de Elvira, podemos hablar y podemos ahondar y podemos hacer preguntas y solucionar tus dudas respecto a esto que estamos hablando y a lo que hablamos domingo a domingo en nuestra reunión. Verso 5 dice, estamos en nuestro capítulo 14, dice: así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. Era el corazón, era el sentir del apóstol Pablo. Él dice: yo quiero que todos ustedes, le dice a la iglesia en Corinto, creo que también podemos tomarlo como algo personal, como algo que Dios mismo nos quisiera o nos pudiera decir a nosotros como iglesia Renacimiento, y es el que Él quiere que todos nosotros hablásemos en lenguas, pero más que profetizáramos, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. A no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación, ¿sí? Dice aquí que es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Esto no significa, ponme mucha atención, no significa que la profecía sea el mayor de todos los dones, sino más bien que es el mayor de los dones vocales de expresión. La profecía, déjame resumirlo, es el mayor de los dones vocales de expresión, porque la profecía va a edificar a la iglesia. Las lenguas, si tienen alguien que las interprete, también pueden servir de edificación a la iglesia, pero no quiere decir que la profecía sea mayor porque es mejor que las lenguas,
sino porque a través de la profecía se puede edificar a la iglesia, traer una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra de edificación, y esto como iglesia a final de cuentas nos va a hacer crecer. Y el propósito específico que la palabra de Dios tiene para nosotros como iglesia es el de edificarnos, el de madurarnos, el de hacernos crecer. La idea es que vez a vez que vengamos a este lugar, tú y yo seamos edificados, seamos enseñados. Y cuando venimos con una actitud y una disposición dispuesta a recibir de Dios, créemelo que recibimos. Si tú y yo venimos con ese corazón abierto a recibir de Dios, vamos a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y como Dios tiene algo especial y algo específico, tú y yo vamos a salir bendecidos, ¿sí? Lo que Dios bendice a alguien, no lo bendice de igual manera a otra persona. Cada uno somos especiales, cada uno tenemos una necesidad, cada uno tenemos un anhelo de buscar y de recibir de parte de Dios. Y a través de esta profecía, que es el don de más expresión, tú y yo vamos a salir edificados. Amén. Las lenguas tienen que ser interpretadas. El versículo 6 nos dice algo de esto. Déjame leerlo. Verso 6, acerca de las lenguas tienen que ser interpretadas. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? El verso 9 dice así: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás al aire. ¿Sí? Si no hay esa interpretación, nos vamos a quedar, los que estemos al lado de esta persona que está hablando en lenguas, con cara de what. ¿Qué dijo? ¿Te has quedado así? Sí, ¿verdad? Lo más seguro es que nos hemos quedado en alguna ocasión. Y el verso 13 también dice algo así. Dice: porque por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Qué bueno que tú ya hablas en lenguas. Me da mucho gusto saber que tienes ese don. Pero qué bueno el que Dios te diera, el que Dios me diera, el que Dios nos diera el don de la interpretación de lenguas. Sí, para saber qué estamos diciendo. Sería interesante, ¿no? Poder recibir esa doble edificación. Verso 15 dice, verso 15 y 16, dice: que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y bueno, aquí podríamos pensar, no, a ver, vamos a orar, que pasara el Alex y que levantara la ofrenda y que dijera: vamos a orar por la ofrenda, y que se pusiera a orar por la ofrenda en lenguas. La mayoría, si no tenemos ese don de interpretación, nos quedaríamos así que, ¿qué está diciendo? Sí, y si él termina su oración en lenguas, ninguno de nosotros podríamos decir: amén, sí Señor, gracias, sí, porque no sabemos lo que dijo. Pero si él ora en entendimiento, entonces tú y yo podemos de alguna forma decir amén. Dice: ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y el verso 18, por último, dice así: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo se jactaba, Pablo podía orgullosamente decir: iglesia Corinto, yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos, yo hablo aún más en este tipo de lenguas. Dice el verso 19: pero en la iglesia, aquí entre nosotros, cuando nos reunimos, dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida. Volvemos al mismo punto. Si alguien tiene este don de lenguas, lo ideal es que alguien la interprete, si es que quiere hablarla en medio de la iglesia. Si no hay intérprete, entonces ora en el entendimiento,
ora en el lenguaje, en la lengua natural que nosotros manejamos. ¿Sí? Se puede orar en lenguas de manera personal, pero para que la iglesia reciba edificación tiene que haber interpretación. ¿Sí? Volvemos al mismo punto. Yo el otro día preguntaba a alguien que sé que habla en lenguas, yo le decía, pero tú oras en lenguas en voz alta para que la gente te oiga, la gente te oye, y me dijo, no, yo trato de ser discreta y yo oro para mí misma en lenguas, porque la gente al lado a lo mejor, lo más probable es que no sepa de lo que está hablando, y puede darse el caso de que hasta confundas. Y dice la Biblia que este tipo de dones no son para traer confusión, sino al contrario, para edificar a la iglesia. Entonces, si estas lenguas no tienen la interpretación, sé discreto en manejarlas, sé discreto en hablarlas, para que no traiga confusión al resto de la iglesia. Interpretar significa saber lo que la otra persona, ¿sí? No es nada nuevo, significa saber lo que la otra persona o uno mismo está diciendo y expresarlo en su lenguaje cotidiano. Que tú oyes a la persona hablar en lenguas y sabes lo que está diciendo. Si el don de lenguas no es interpretado, lo dije ya, no edifica, porque va a entrar alguna persona, algún incrédulo, dice la Biblia, y se va a quedar así, ¿qué está diciendo? ¿Te fijas qué raro está hablando? Yo no sabía que los cristianos eran tan raros. Yo no sabía que los cristianos hacían ese tipo de cosas. Si el don de lenguas no es interpretado, no va a edificar, no va a traer provecho a la iglesia, porque no vamos a poder decir amén a lo que la persona está orando, y solamente va a traer confusión. Sí, va a traer confusión. Y dice el verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Todas las cosas en Dios tienen que traernos paz, tranquilidad, seguridad, descanso, ¿sí? Y no todo lo contrario. Por eso es muy importante el que tengamos en cuenta que las lenguas son importantes, pero que también la interpretación en lenguas es muy importante. Hay que tener mucho cuidado con este asunto de la interpretación de lenguas, porque este don se puede prestar para el engaño. Este don, hablando de este y de muchas cosas más que tienen que ver con las cosas de Dios o con los dones espirituales, se pueden prestar para el engaño y para la manipulación. Sí, hay que tener cuidado en cuanto a esto, porque no falta el hermano o la hermanita súper espiritual que todo lo sabe, sí, que no hay nada que enseñarle. Yo me acuerdo, y en ocasiones lo he comentado, la experiencia que tuve hace muchos años cuando en mi familia empezó a conocer estas cosas del Espíritu Santo y de dones y de todo esto. Nosotros asistimos a una casa en donde se reunía un grupo de gente, una reunión en casa, y ahí empezamos a congregarnos y empezamos a oír estas manifestaciones del Espíritu Santo. Nosotros, mi familia se había congregado en una iglesia metodista, todo era muy así, muy metódico, muy religioso, mi papá y mi mamá formaban parte del ministerio de la alabanza, pero no estaban así de joviales como la gente de aquí, sino que estaban con sus togas y todos así, no respiraban, no se reían, no nada, todo muy solemne. Entonces veníamos de esa iglesia y llegamos a este lugar, a este grupo, en donde, repito, empezamos a oír del don del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, de los dones espirituales. ¿Qué es eso? Eran cosas nuevas para nosotros. Y sí me acuerdo que yo, igual lo he comentado, reunión tras reunión, la persona esta animaba a que si alguien no había recibido el Espíritu Santo, pues ven y oro por ti, para que te cambie el semblante, para que mejore tu vida, para que te rías, para que hagas algo diferente.
Sí, y yo me acuerdo que pues pasaban hasta que yo creo que ya no había mucha más gente y dije pues me toca, ya para dónde me hago. Y me acuerdo que oró por mí, se los he dicho, oró por mí y me dijo, si sientes que te caes, no te vayas a detener, tú te dejas caer, nosotros te agarramos. Y yo, ay sí, ¿cómo va a caer? Pues ni que fuera que, ¿no? Total, oraron por mí, sí me caí, sí me detuvieron, sí sentí un toque especial de Dios, sí siento que hubo una llenura del Espíritu Santo en mi vida, siento que hubo un bautismo del Espíritu Santo en mi vida, porque a partir de ese momento mi vida fue diferente. Pero lo que voy es de que, y lo he dicho, yo no recibí el don de lenguas en el momento en que fui bautizado. Y reunión tras reunión, la hermana preguntaba, ¿ya recibieron el don de lenguas? ¿Ya recibiste el don? Y yo así, no, ven para que ore y ahorita lo recibes. No, pues yo decía dentro de mí, ¿cuál es la prisa? No hay prisa. Decía, no, luego. Y así me resistía vez tras vez. Y algo que me asombraba, en aquel tiempo me asombró mucho, fue que otras personas también de la misma iglesia oraban en lenguas. Y decía la hermana, porque era una hermana la que hacía todo este asunto, decía, ¿alguien ya oró en lenguas? ¿Ya recibió la lengua? Yo ya, a ver, ven, a ver, habla. Y la persona hablaba, se ponía a hablar, delante de ella se ponía a hablar en lenguas. Y la persona se quedaba así oyendo a la hermana y decía, este es un ruso, muy antiguo, pero es ruso. Y yo decía, wow. Yo sabía que se iban a reír. Y yo decía, wow, está gruesa. Y a ver, ¿quién más recibió? Yo, a ver, pásale. Y ya se ponía a escucharte y hablabas y decía, este es alemán. Y yo me quedaba así asombrado y decía, wow, yo no conocía este mover del Espíritu Santo, y menos que alguien interpretara las lenguas tal cual. O sea, todas las lenguas sabidas y por haber, la hermana se las sabía. Y este es ruso, y este es alemán, y este es hebreo, y este es no sé qué. Yo sí me asombraba. Yo decía, wow, está pesada. Estaba llenita, pero yo me refería a lo pesado de grueso, ¿no? En cuanto a las cosas de Dios. Y así pasaba vez tras vez, y de repente hacía cada cosa. Uno nuevo, no sabía ni qué, pero pues bueno, trataba de retener lo bueno, de desechar lo malo. No sabía uno mucho qué desechar. Y en una ocasión me tocó darle un ride a su casa. Íbamos en la camioneta, iba ella y creo que algunos de sus hijos, y nos detuvimos en un semáforo. Y el hijo le dijo, había un letrero, un espectacular allá arriba, y el hijo le dijo, oye mamá, ¿qué dice ahí? Y volteó la hermana y volteó y dijo, está en ruso. Y yo dije, está pesada. Y ya, pues está en ruso. Yo no sé ruso, pues yo para qué veo. Y ya, fuimos, la llevé. De regreso me tocó exactamente pararme en el mismo lugar. Y volteé a ver el letrero y me quedé viéndolo detenidamente. Y dije, ¿qué dice? Y decía, con unas letras así medio rebuscadas, medio raritas, pero si ponías mucha atención, a lo mejor no sé si en tercera dimensión, no sé qué, pero si ponías atención, decía Coca-Cola. Y yo me quedé, ¿Coca-Cola? Pues no, que está en ruso. O ya sé ruso. Ya Dios me bendijo con ese idioma. Y a partir de ese entonces dije, vamos a que Dios nos dé la sabiduría para discernir este tipo de situaciones, porque repito, pueden darse a la manipulación, pueden darse al engaño de gente que se cree súper espiritual y lo único que hace es manipular este tipo de dones. Y si la gente no conoce, no tiene el conocimiento, la madurez,
como dicen vulgarmente, se los llevan al baile. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Otro punto es que se debe guardar un orden al hablar en lenguas. Verso 27, ahí en el capítulo 14 estamos. Dice así, verso 27, y estoy hablando acerca de que se debe guardar un orden al hablar en lenguas. Verso 27 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Sí. Obviamente la iglesia en Corinto, por algo les fue escrito esto, ¿sí? Por algo Pablo les escribió esto, porque se hacía un soberano relajo. Y ya uno hablaba por aquí en lenguas, y el otro por acá, y el otro para acá, y el otro se tiraba, y el otro profetizaba. Era un relajo. Y dice Pablo, a ver, ¿quieren hablar en lenguas? Sí, ok. Pero mira, primero hable uno, luego hable otro, y luego puede hablar otro, pero que haya quien interprete estas lenguas. Y dice el verso 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay quien interprete estas lenguas espirituales, mejor, dice la Biblia, es bíblico, cállate, mejor no digas nada y habla con Dios en tu tiempo devocional. ¿Sí? Esta palabra orden a muchos cristianos no les gusta. Sí, hay gente que oyen la palabra orden y como que les da cosa, como que sienten que lo están reprendiendo. Orden, y, así, como si le echaran agua bendita en esas películas de los vampiros, ¿no? Te retorce, orden, no, yo no quiero orden. Si en mi casa no tengo orden, en la iglesia menos. Pablo hablaba y exhortaba acerca de que hubiera orden en la iglesia. El orden es importantísimo dentro de la iglesia, y lo hemos visto y lo hemos hablado, y he tenido pensado predicar acerca del orden, no porque seamos una iglesia desordenada, que a final de cuentas Johnny Flor, que nos visitan, ellos podrían decir: ay, ¿sabes qué? No, esta hermana no para de hablar, esta otra hermana nada más está en su teléfono, este hermano cada 5 minutos se sale al baño. O sea, orden. Es importante el orden en nuestra iglesia. Las lenguas son algo que tú y yo debemos de hacer con orden. No es hablar por hablar. A ver, vamos a hablar en lenguas a las 3. 1, 2, 3. Ya, ok, ahora sigue la ofrenda. Pues no, o sea, ¿de qué se trata? No es la forma. Necesitamos hacer las cosas con orden. Y repito, no es hablar por hablar. No sé si tú llegas a un restaurante y le pides al mesero tu orden y se la pides en lenguas. ¿Qué? Y le vuelves a repetir, no dices ¿qué? Entonces se oye medio raro, medio ridículo, pero necesitamos mantener ese orden para no dejar escapar esas lenguas sin ton ni son. ¿Sí? Igual te subes al camión y no le dices al chofer, le preguntas por tal dirección en lenguas, porque no te va a entender. En la iglesia necesitamos guardar un orden para hablar en lenguas. Se debe hacer en orden y en el lugar correcto. Sí, repito, aquí si hay intérprete es buen lugar para hablarlo. A solas con Dios en tu tiempo devocional es un lugar perfecto para que tú puedas hablar en estas lenguas, pero necesitamos buscar el lugar correcto. Y repito, si no hay intérprete, o repite la Biblia, si no hay intérprete, mejor cállate, porque sí es cierto, vas a confundir, ¿sí? Vas nada más a provocar confusión. Entonces hay que hacerlo de una manera discreta, y si es necesario de una manera personal.
Dice el verso 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Sí, hay iglesias que hablan y que enseñan acerca de que el don de lenguas ya no existe, ya se acabó. Yo creo, así lo ve en la Biblia, que todavía no viene lo perfecto y lo que es en parte se va a acabar. Todavía no viene ese perfecto. Creo yo que todavía está en uso este don de lenguas. Por eso Pablo escribe: no impidan el hablar en lenguas. No podemos impedirlo. Por eso la idea de enseñar respecto a este don. Porque alguien a lo mejor pudiera pensar: no, es que ese don ya no es para nuestro tiempo, es que ese don no es para hablarlo en la iglesia, es que ese don es para esto, etcétera, etcétera. Entonces tratamos de dar una guianza, una enseñanza acerca de cómo se puede hablar en lenguas, dónde se puede, cuándo sí se puede, pero necesitamos, repito, hacerlo con orden. Porque dice el verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Sí, y yo también les comenté esto. Cuando dice decentemente, se refiere a los problemas que había con las mujeres en la iglesia en Corinto. Esta nada más era en la iglesia en Corinto. Aquí en Renacimiento no hay mujeres de este tipo. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Poquitas. Bueno, el que calla otorga. ¿Sí? Este problema se daba con las mujeres que interrumpían las reuniones en la iglesia en Corinto. Y también con los abusos que se tomaban en la cena del Señor. Por eso Pablo les dice: hagan las cosas, iglesia, decentemente. Y cuando habla de orden, se refiere al uso de los dones espirituales en la iglesia. Porque la iglesia en Corinto era llena, estaba más que bendecida en todos los dones espirituales. Pero se armaba un relajo, una pachanga, y cada quien hacía lo que quería, y cada quien quería sobresalir en su don, y cada quien lo usaba a su manera, etcétera, etcétera. Por eso dice Pablo: háganse las cosas decentemente y con orden. Una de las causas principales de desorden en la iglesia en Corinto tenía que ver con el uso inadecuado de las lenguas. Se ponían a hablar y hablar y hablar y hacer, y no había el intérprete, y era una confusión y era un relajo, y la gente ahí al lado nada más estaba oyendo, y a final de cuentas esto era lo que traía problemas, traía desorden, el mal uso de las lenguas. Hablando de este mal uso, hay algunas cosas que podemos hacer para evitar este mal uso dentro de la iglesia en cuanto a las lenguas espirituales. Déjame mencionar algunos, a ver si es tu caso y te podemos ayudar en algo, ¿sí? Uno de ellos es que no debemos obsesionarnos por el hablar en lenguas, como no debemos obsesionarnos por ningún don, ¿sí? No te obsesiones. Dios en su momento te va a dar tal o cual don. Tú no tienes que obsesionarte, no tienes que presionarte, no se te tiene que ir el sueño para que Dios te dé tal o cual o determinado don. Mucho menos el don de lenguas, y mucho menos el asunto de obsesionarse, estar ahí. ¿Cómo está, hermana? ¿Y ya hablas en lenguas? No, pues todavía. ¿Y ya hablas en lenguas? No, pues no. A ver, ¿cuál hablas? O sea, espérate, tranquila. Creo, parecía una obsesión en ella el que la gente ahí hablar en lenguas, y era una obsesión en ella el que supiéramos qué lengua es la que estábamos diciendo. Y las cosas no llevan ese orden. Las cosas necesitamos hacerlo de una manera tranquila. La Biblia nos manda anhelar los dones. Sí, eso es bíblico. La Biblia nos manda a desearlos en un buen sentido, a procurarlos, pero nunca obsesionarnos ni afanarnos por algún don. Obviamente podemos caer en los extremos y hasta podemos llegar a despreciarlos. Oye, ¿tú hablas en lenguas? Me ha tocado el caso de hablar con alguien que: oye, ¿tú hablas en lenguas? No, pero ni me interesa ese don, ni lo quiero, a mí no me gusta. No, yo prefiero el don de sabiduría, o el don de hacer milagros, o el don de fe, pero el don de lenguas, no.
Como no lo tiene, a lo mejor es muy fácil decir, no me interesa, no me llama la atención, fíjate. Te pones así muy espiritual, no me llama la atención, nunca me ha gustado, ni has hablado en lenguas, pero no te gusta, no te llama la atención. ¿Sabe qué diré? Entonces mejor no, yo prefiero otro. Entonces podemos caer en el extremo, o nos obsesionamos, nos afanamos por recibir este tipo de dones, o los hacemos a un lado, los menospreciamos. Y creo que necesitamos bíblicamente anhelarlos. Señor, aquí estoy. Dios, aquí estoy. Lléname de tus dones, si es tu voluntad, según tu gracia, aquí estoy. Úsame, capacítame, equípame. Para eso son los dones espirituales, para el bienestar, para la madurez, para el crecimiento y la edificación de la iglesia. El hablar en lenguas, otro punto, algo que tampoco podemos hacer. El hablar en lenguas no debe llevarnos a un éxtasis, a un estado de admiración o alegría intensa. No me ha tocado ver eso, que alguien profetiza en lenguas y pasa brincando así por todos los instrumentos, orando en lenguas, y se para el micrófono y da su interpretación. No me ha tocado verlo, ¿sí? Pero cuidar ese tipo de manifestaciones. Yo creo que a Dios, si a Él le place, Él puede hacer que tú hagas eso o otra cosa, no sé. A final de cuentas, las cosas de Dios nos tienen que traer paz. No tiene que haber confusión, tiene que traernos paz. Entonces, cuidado con este éxtasis, cuidado con este desenfreno emocional. Es que no pude detenerme, hermano. No, tranquilo, no, y agarras el micrófono y todo para mantener el orden. Ya. Es que no pude detenerme, hermano. No sé qué me agarró, algo me poseyó. Aguas, cuidado con esos extremos, son malos. Este desenfreno emocional, yo se los conté en esta ocasión, no voy a contarlo, pero creo que John estuvo ahí en esa reunión. No era él el que hizo eso, aclaro, no era él el que hizo eso. Una reunión donde estábamos reunidos algunos líderes en casa de Tomás, creo que éramos puros varones y estábamos todos ahí. De repente un hermano, ese sí creo que era tu discípulo, tú ahorita lo vas a ubicar, ¿sí? De repente empezó a profetizar en lenguas, y luego dio la interpretación en lenguas y se cayó. Y de repente, ya pasado un minutito más o menos, le hizo así. ¿No te acuerdas? Luego te recuerdo. Y dice, y yo, ¿y qué? O sea, uno es muy nuevo en muchas cosas y uno tiene que aprender muchas cosas, pero de repente el mismo Espíritu Santo te dice, te checa, ¿no? Y dice, esto está bien, esto como que no. Y así este cuate, así después de profetizar, nada más no estoy, ¿qué enjoy? Pues no, ¿verdad? Nada más faltaba decir eso. Pero cuidado, no es la idea. Las lenguas no son un arma para la guerra espiritual, ¿sí? Te toca orar por alguien que está endemoniado, que está esto, y le sueltas una letanía en lenguas y empiezas a orar en lenguas y hurra la vaca santa. Yo no sé si se le mete más el demonio al cuate o se calma. Hay formas. Creo que nos dio Dios toda la autoridad en Cristo para reprender demonios, la Biblia así lo enseña, y llegar de la forma más tranquila, en el nombre de Jesús, esto y esto, sin exagerar, sin usar, repito, este don de lenguas como un arma en la guerra espiritual. Creo que lo que menos quiere esta persona que está pasando por situación difícil en cuanto a opresión, en cuanto a posesión demoníaca, en cuanto a
cosas raras, lo menos que quiere es oír a otro raro. A otro raro. Pues no, ¿verdad? Pues ya con ya con lo que él está pasando, ya con eso es suficiente. Ahora le cae otro rarito que se la pasa orando en lengua, no sabe ni qué dice, ni qué está haciendo, ¿y este qué? Me está ayudando, está cargándome más. Cuidado con ese tipo de cosas. Las lenguas no son, es lo que yo creo, no son una evidencia de estar llenos del Espíritu Santo, de estar bautizados. Muchas veces leemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde dice la Biblia que vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Y aquí hemos orado para que reciban la llenura del Espíritu Santo y oramos. Y hay gente que recibe lenguas, pero hay gente que no. Y aún así hay gente que se atreve a decir: oras en lenguas, oramos por ti. Oras en lenguas, no. Entonces no tienes el Espíritu Santo. No lo tienes. Wow, qué pesado. Qué pesado atreverme yo a decir que no tienes la llenura o el bautismo del Espíritu Santo por el hecho de no hablar en lenguas. Cuando oraron por mí, yo no oré en lenguas. Ni a pesar de la obsesión y la presión de la hermana, yo no oré en lenguas. A lo mejor hasta fue algo que me hizo de alguna forma resistirme. No, pero ¿por qué? Pues que se espere, pues con la prisa. Hasta en una reunión, Mariano Azuela, ahí oraron por la llenura del Espíritu Santo. Yo estaba hasta atrás, quitada la pena ahí, recargada, como si nada, orando y todo el rollo, pero yo hasta atrás no entré en esa oración. Y ahí recibí las lenguas. Mira, Dios sabe el tiempo, el momento perfecto, sí, pero repito, hay quienes manipulan este don de Dios. Oras en lenguas, estás lleno del Espíritu. No oras en lenguas, eres un mundano pecador, con un pie casi en el infierno. Otra de las cosas, ya lo he hablado, cuidar de no caer en los extremos, ¿sí? Los extremos son malos, los extremos pueden ser peligrosos, y en todas las cosas tú y yo debemos de guardar el balance, aún más en las cosas que tienen que ver con las cosas de Dios. Hay que guardar el balance, hay que guardar este equilibrio y no irnos al extremo. Sí, te puede ayudar mucho el que alguien cercano a ti, espiritualmente maduro, te ayude, te ubique, te disipule respecto a tal o cual cosa que quieras saber. Eso te puede ayudar a evitarte ir al extremo, pero es muy importante guardar el equilibrio. Sí, de verdad. Hay que aprender. Es importante y muy necesario. Dije, lo digo, no lo digo. Pero ahorita con el asunto de mi pie, para mí es muy difícil. Algunos que son muy observadores se van a dar cuenta. Para mí es muy difícil guardar el equilibrio. A veces estoy platicando con alguien y sí, que y que la y no, que quién sabe qué. Y me voy así. Yo digo, ¿qué onda? Sí, y tengo que estar ahí o agarrado de la silla para no perder el equilibrio. Cuando estoy aquí tengo que meter el pie aquí así y recargarme para poder levantar mis manos y no pasa nada, tranquilo. Si no, pierdo el equilibrio. Y esto puede darse en la vida espiritual y puede ser todavía aún más grave, más serio. El que te vayas al extremo, el que no guardes el balance, el que escuches a esta gente súper espiritual, que lo único que va a hacer confundirte y no ayudarte en tu necesidad. Pablo dijo, todo me es lícito, no todo me es lícito. ¿Sí? Hay quien dice, todo me es lícito. No, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar
por nada, por nada. Hermano, es que no me pude aguantar y le tuve que decir esto y esto. No, sí te pudiste aguantar. Es que, hermano, no, necesitamos guardar las cosas, el orden, y no dejarnos dominar por nada, ¿sí? Guardar ese balance. Es como aquel cristiano que siempre está en guerra espiritual y siempre anda viendo demonios por donde quiera, ¿sí? Ay, ¿viste? ¿Viste ahí en el ventilador? Velo, hay algo ahí, un molo que se mueve. Y todos así viéndole. ¿Ya lo viste? Ahí está. Y 4 o 5 a su lado. ¿Cómo crees? No va a faltar uno que... Sí, sí, ahí está. Y ya le brincó a Paco, ya se le metió a Paco. Aguas. Ya lo traía, ¿eh? Aguas. El balance es muy, muy importante. Donde quiera andas viendo demonios. Había un hermano que llegaba a mi casa igual así. Llegaba al camino y yo le preguntaba, decía, ¿cómo viste aquí la reunión? No sé, siento ahí algo, un espíritu malo. Y siempre que iba veía espíritus malos, sentía espíritus malos. Llegaba a mi casa y estaba así viendo, a ver a qué hora le brincaba el diablo. Hablas con la gente y te le quedas viendo así como que lo estás escaneando, ¿no? Diablo, 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 no. Diablo, diablo, diablo. Se oye gracioso. ¿Podemos caer en ese extremo? ¿Podemos caer en ese extremo? De estar nada más viendo a ver dónde brinca el diablo, dónde brinca el demonio. Y no es algo que Dios quiera que tú y yo vivamos. Desayunas demonio, comes demonio y cenas demonio. ¿Y en la noche? No, en la noche me acuesto con mi esposa, hermana. Está bien. Cuidado, de verdad, puede parecer algo que dé risa, pero si no cuidamos el balance en las cosas de Dios, nos vamos al extremo y son malos. A final de cuentas, el propósito principal de los dones espirituales es, primero, la edificación de la iglesia y después la edificación personal, ¿sí? Tú vas a salir edificado, tú vas a salir bendecido, ¿sí? Y esto se va a ver reflejado en un crecimiento y en una madurez espiritual que a final de cuentas va a ver la gente a tu alrededor va a ver ese crecimiento espiritual, esa madurez espiritual, ese caminar tuyo en Dios. Se va a ver, se va a poder palpar, se va a poder tocar. Uno va a poder decir, mira este hermanito, esta hermanita, wow, bien metido en las cosas de Dios, bien comprometido, bien dispuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente se va a ver cuando no sea así. Pero al final de cuentas es Dios el que nos da estos dones espirituales. No podemos hablar, déjame decirte esto, no podemos hablar en lenguas espirituales si primero no aprendemos a dominar nuestra lengua terrenal. Rubén, sí, ven cómo se me va pierdo el equilibrio. No podemos hablar en esa lengua espiritual si primero no aprendemos a dominar nuestra lengua terrenal. O sea, no se puede. Es que yo le he pedido a Dios que me dé ese don de lenguas y le he rogado y tengo años. ¿Y cómo es tu vida? ¿Cómo manejas tu lengua? Santiago dice que no podemos bendecir a Dios y con la misma lengua maldecir a los demás. No se puede. No puedes bendecir y maldecir con la misma lengua. Por eso es que la Biblia nos enseña y dice que hagamos todo decentemente y con orden. Amén. Ponte de pie, por favor.